Listo, chicos. Vamos a empezar con el taller del martes 5 de octubre. Vamos a compartir de frente el programa de edición. La clase pasada nos habíamos quedado en hacer una edición por corte, ¿no? Una edición por corte y habíamos visto herramientas como la cámara lenta, cámara rápida, y algunas otras herramientas que tenemos acá en el panel de herramientas, ¿no? En esta clase lo que vamos a ver un poco es, vamos a trabajar con el audio, y si nos alcanza el tiempo, vamos a ver texto. Si no nos alcanza el tiempo, igual lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Entonces, hay unos archivos que les he mandado por el grupo, para que descarguen, por el grupo de WhatsApp me refiero. No sé si los llegaron a descargar. En todo caso, si no lo han descargado, descárguenlo ahorita, porque esos son los archivos con los que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? En mi caso, lo voy a copiar a la carpeta de... Un ratito estoy copiando el material a mi carpeta, donde está todos mis audios. Esto es taller de edición. Taller de edición. Ok, opciones. Listo. A ver, voy a cerrar esto un ratito. Bueno, ya que tengo abierto el proyecto del noticiero, les voy a enseñar un ejemplo. ¿Dónde está? Portadas. Los materiales que les he pasado son dos locuciones, una con un locutor varón, otra con una locutora mujer, y luego son dos portadas, dos capturas de pantalla de lo que han sido las portadas de CNN y Euronews, me parece. Entonces, esto es un breve ejemplo de cómo vamos a emplear ese material, ¿de acuerdo? Me dicen si escuchan el audio y el video, ¿no? Portadas internacionales. Revisamos la primera plana de CNN. Aprueban en Nicaragua el uso de emergencia de vacunas cubanas contra el COVID-19. El Ministerio de Salud de Nicaragua aprobó el uso de emergencia de las vacunas contra el COVID-19, Abdalá, Soberana y Soberana 2, con las que se iniciará una campaña de inmunización voluntaria en niños y adolescentes alrededor del 20 de octubre. Euronews reseña lo siguiente. Bajo el control de los talibanes, el recinto arqueológico símbolo de la barbarie contra el patrimonio. Vuelven los talibanes a Bamiyán, Afganistán, 2 décadas después de que destruyeran con fuego de artillería las 2 imágenes gigantes de Buda construidas hace más de 1500 años, que formaban parte del patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Ok. Por ejemplo, eso es un extracto de unas portadas que salen en el noticiero de UCI Noticias. Obviamente acá hay más elementos, ¿no? Hay un texto atrás, ¿no? Hay un fondo animado atrás, hay un texto, hay una mosca que vendría a ser el UN, ¿no? Pero vamos a ir poco a poco, ¿no? Hay una transición entre una y otra, pero vamos a ir poco a poco. Todo esto vamos a aprender a hacerlo, pero vamos poco a poco, ¿no? Voy a cerrar este proyecto. Ok, estamos entonces acá. Lo primero, vamos a importar nuestros archivos, ¿no? Ya esos archivos debieron haberlo copiado en su carpeta que tienen del taller, ¿no? En mi caso, por ejemplo, está en taller de edición, taller de edición 2021-2. Aquí tengo la carpeta locución y dentro de esta carpeta locución está esta subcarpeta que se llama loc, ¿no? Ahí están los 4 archivos que estaban en el drive, ¿de acuerdo?
Lo ideal sería que esto Euronews y CNN estén dentro de una carpeta de imágenes, ¿no? Bueno, pero para fines prácticos simplemente lo voy a jalar desde acá, ¿no? Voy a jalar desde la carpeta. Importar. Estoy importando la carpeta entera. Al importar la carpeta entera, aparece la carpeta en la ventana de proyecto y ahí tengo estos dos archivos, ¿no? Si le doy doble clic, ahí está una de las portadas, ¿no? Voy a ver si está, ok, ahí está mejor. Ahí está la portada 1, ¿no? De CNN y acá está Euronews, ¿no? Simplemente me fui acá a esta opción de modo de trabajo para verlo así, porque esto ya lo tenía guardado. Ya vimos una clase de cómo guardar nuestros espacios de trabajo, ¿no? Entonces, hoy día vamos a empezar con el audio. Primero, vamos a bajar este audio a la línea de tiempo y vamos a escucharlo, ¿de Recuerda, acuerdo? debemos realizar al menos... Estoy bajando primero el audio 1, ¿de acuerdo? El audio 1. Recuerda, debemos realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada, es decir, un poco más de 20 minutos por día. Lograrlo es muy sencillo y sobre todo muy beneficioso para nuestra salud. ¿Todos escuchan el audio? ¿Escucharon el audio? Me sirve que me respondan, ¿eh? Sí, profe, sí se escucha. Perfecto, gracias. Entonces, este audio, por ejemplo, ha sido grabado por Pedro, el Pedro Arévalo, el profesor del taller de audio y quien ve la parte de frecuencia USIL en USIL, en la carrera de comunicaciones. Y él obviamente ha registrado el sonido en un ambiente seco. ¿Qué se conoce como ambiente seco? Un ambiente seco es es la denominación que tiene una locución, un cuarto de locución, ¿de acuerdo? Un cuarto donde se va a locutar. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un ambiente seco y un ambiente que no lo es? Es básicamente que el sonido no rebota. O sea, por ejemplo, yo estoy, bueno, por el fondo no se ve, ¿no? Pero yo estoy en una oficina que no tiene un ambiente seco. O sea, tengo una pared al frente, tengo una pared detrás y básicamente no está preparada acústicamente para que el sonido se registre de la mejor manera. ¿De acuerdo? En cambio, Pedro sí tiene un cuarto seco. Este cuarto seco está lleno de espumas, ¿no? En las paredes, para que el sonido no rebote en la pared, sino se quede en la pared y no rebote. Entonces, al no rebotar el sonido, no hay reverberación, no hay eco. Entonces, eso hace que el micrófono se quede con la única fuente de sonido que yo le acerque, ¿no? Que va a ser en este caso mi voz o la voz del locutor. De esa manera se puede registrar profesionalmente el audio, ¿no? Entonces, Recuerda, debemos realizar tenemos un audio muy presente y limpio, ¿no? Y limpio. al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada. Ok. Y en la locución 2, vamos a ver la locución 2. Portadas internacionales. Ya desde ahí notan la diferencia, ¿no? Portadas internacionales. Revisamos la primera plana de CNN. Aprueban en Nicaragua el uso de emergencia de vacunas cubanas contra el COVID-19. Ok, ahí hay un cierto eco, ¿no? Hay una cierta reverberación, ¿no? Voy a compararlas las dos al mismo tiempo. Lograrlo es muy sencillo y sobre todo muy beneficioso para nuestra salud. Revisamos la primera plana de CNN. ¿Ven? O sea, en uno hay como, inclusive hay un cierto, en la locución 2, ¿no? En la locución de la mujer, hay como un cierto ruido ambiental, que es el ruido que siempre está y que nosotros ya nos hemos acostumbrado a ese ruido, por eso casi ya ni lo percibimos. Pero cuando lo escuchamos dentro de la locución, podemos notar, ¿no? En cambio, en el audio de Pedro, ese sonido ambiente no existe. Lograrlo es muy sencillo y sobre todo muy beneficioso para nuestra salud. Ok. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nos enfrentamos a un audio que está
que tiene este ligero ruido, ¿no? Este ligero sonido ambiental, ¿no? Vamos a hacer varias cosas, ¿de acuerdo? Vamos a ver primero cómo vamos a mejorar el audio grabado por el mismo locutor en un ambiente seco. Vamos a ver cómo mejorarlo. Esto lo vamos a ver. Profe, Sí. ¿sería quizá con el ecualizador bajando algunos tonos? No. Bueno, no te podría decir que no rotundamente, Diego, ¿verdad? Sí. Este, no podría decirte rotundamente no, porque hay miles de formas de trabajar el audio, ¿de acuerdo? Hay varias formas. Cada uno encuentra una forma, digamos, que mejor se acomode para trabajar el audio. Yo les voy a enseñar una manera en la que he venido trabajando y siento que me ha funcionado en todas las situaciones, cuando he tenido ruido en el audio. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con este audio de locución 2. Portadas internacionales. Okay. Revisamos la primera. Entonces, primero voy a descartar el audio 1 y me voy a quedar con un fragmento de este audio, porque acá hay dos portadas, ¿no? ¿O no? Probó el uso Vamos a dejarlo tal cual, el audio tal cual. Este audio... de CNN. Aprueban en Nicaragua el uso de emergencia de vacunas cubanas contra el COVID-19. Lo primero que tengo que hacer cuando yo tengo una locución que no está grabado de forma seca, ¿no? O sea, donde hay un primer ruido ambiental, es eliminar ese ruido ambiental. Y para eso vamos a recurrir a efectos, ¿de acuerdo? Entonces voy a venir acá a mi ventana de efectos. Si no lo encuentran acá dentro de las primeras, pueden darle clic a esta flechita y ahí le aparece la lista de todas las ventanitas que están acá, ¿no? Entonces van a ir a ventana de efectos. En la ventana de efectos, nosotros vamos a encontrar presets, ajustes preestablecidos, efectos de audio, transiciones de audio, efectos de video, transiciones de videos y otra vez otra carpeta de ajustes preestablecidos. Nos vamos a centrar en audio, entonces vamos a entrar a efectos de audio. Dentro de efectos de audio hay todas unas subcarpetas, ¿no? Cada una cumple una función diferente, pero nosotros nos vamos a centrar en la carpeta que se llama reducción de ruido y restauración, ¿de acuerdo? Entonces, perdónenme un ratito, quiero eliminar un ruido que está en el ambiente. Perdónenme un ratito, voy a dejar de... Listo. Ok, sigamos. Entonces, todos están viendo el Premiere, ¿no? Voy a entrar a esta carpeta de reducción de ruido y restauración y voy a eliminar ese ruido, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Con un plugin que se llama eliminar ruido, ¿de acuerdo? Si yo meto le doy clic a este efecto y no suelto, miren, lo voy a poner encima del audio, ¿de acuerdo? Encima del audio al que quiero trabajar el ruido. Ok. Entonces, automáticamente ya para los que tienen una versión actual del Adobe Premiere, acá arriba ya les ha cambiado o les ha aparecido un cuadradito morado, ¿no? Eso quiere decir que han cargado un efecto al audio, ¿no? Y para los que no pasa nada, igual para los que tienen versiones antiguas y esto no sucede, no pasa nada. Si ustedes le dan clic y luego se van a la ventana de controles de efectos, ahí van a encontrar el efecto que han aplicado o que acaban de aplicar, ¿no? Que es eliminar ruido. Si ustedes entran a donde dice configuración personalizada y le dan editar, les aparece esta ventanita, ¿de acuerdo? Esta ventanita, mejor dicho, en esta ventana es donde nosotros vamos a graduar el grado de nivel de ruido que queremos quitar, ¿no? Para empezar, vamos a darle play a ver. Portadas internacionales. Revisamos la primera. Noten que ya de por sí se ha quitado ya el ruido, ya de por sí, ¿no? Miren, acá tenemos un botón que se llama
como es un switch para apagar el efecto, ¿no? Yo lo voy a apagar y lo voy a prender para que noten más la diferencia. Primera plana de CNN. Aprueban en Nicaragua el uso de emergencia de vacunas cubanas contra el COVID-19. El Ministerio de Salud de Nicaragua aprobó el uso de emergencia de las vacunas contra el COVID-19 Abdalá, Soberana y Soberana 2, con las que se iniciará una campaña de inmunización voluntaria en niños y adolescentes alrededor del 20 de octubre. Para empezar, sí se nota, ¿no? Se nota bastante la reducción de ruido. Dependiendo qué tanto ruido ustedes tengan en el audio, en este caso, el ruido, si bien es cierto, existe un ruido, pero es mínimo, no es tan complejo. Probablemente algunas veces se enfrentarán a situaciones donde el ruido sí es mucho más fuerte, ¿de acuerdo? Es mucho más presente. Y claro, y ahí ustedes tienen unas opciones acá, ¿no? Que es reducción de ruido fuerte, es cuando hay mucha presencia de ruido, y luego tienen otra que es reducción de ruido ligero, que es cuando hay una presencia de ruido mínima, ¿no? Y el predeterminado es un medio entre los dos, ¿no? Entre ligero y fuerte. Ahora, pero manualmente ustedes también pueden mover la cantidad, ¿no? ¿Qué tanto, dependiendo del ruido, ¿no? La primera Por ejemplo, plana acá, de CNN. Aprueban en Nicaragua el uso de emergencia de vacunas cubanas contra el COVID-19. El Ministerio me he ido al 99%, ¿ya? Pero no es necesario tampoco irme a los extremos, ¿no? Porque hace un rato en 44 también de Salud funcionaba. de Nicaragua aprobó el uso de emergencia de las vacunas contra el COVID-19 Abdalá, Soberana y Soberana 2, con las que se iniciará una campaña de inmunización voluntaria en niños y adolescentes alrededor del 20 de octubre. Ok, nosotros ya prácticamente con ese plugin hemos eliminado el ruido ambiente, ¿no? Ahora, pero ¿qué pasa si nosotros durante la edición no solamente tenemos una locución, sino tenemos, no sé, pues 10, 12 intervenciones, ¿no? De 12 personas diferentes. Entonces a cada una le vamos a aplicar este efecto, o sea, cuando ustedes estén trabajando, por ejemplo, si están haciendo un documental, si están haciendo una nota, o si están haciendo, qué sé yo, una película, una ficción, lo que sea, que involucre un audio grabado por un micrófono, claro, cada ambiente va a tener un sonido diferente, una peculiaridad en el registro del audio diferente, ¿no? Pero sin embargo, todas se tienen que escuchar bien, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos formas de trabajar esto, ¿no? Trabajándolo individualmente a través de esta forma, ¿no? Que hemos venido a la ventana de efectos, hemos entrado a la carpeta de efectos de audio, reducción de ruido, y hemos aplicado eliminar ruido, y luego lo hemos modificado en la ventana de controles de efectos, ¿no? Hemos modificado de vacunas ese efecto, ¿no? Para que nos deje un poco más seco el sonido. Ok, eso es una manera, pero también existe otra manera de hacerlo en todo el track, ¿de acuerdo? En todo el track. Normalmente cuando uno edita, cuando voy a borrar este efecto, miren, voy a quitar el efecto que está metido acá en la locución 2, voy a dar acá en eliminar ruido y simplemente presioné delete y lo borré, ¿de acuerdo? Esto vuelve a la normalidad. Cubanas contra el COVID-19. El Ministerio de Salud de Nicaragua sigue teniendo un ruido, ¿no? ¿Ven? Ok, ahí está el ruido. Entonces, existe una manera de trabajar, digamos, todos los efectos para mejorar el audio de un solo track, ¿de acuerdo? Cuando ustedes estén editando, tienen que planificar su línea de tiempo. O sea, por ejemplo, sus tracks de videos y sus tracks de audio tienen que designarlos. ¿A qué me refiero como designarlos? Por ejemplo, yo designo que el audio 1, todo el track de audio 1 va a estar solo para las voces, ¿de acuerdo? Va a ser solo para las locuciones, ¿de acuerdo? Y el audio 2 va a ser toda la música, ¿de acuerdo? Toda la música. Y el audio 3 va a ser todos los efectos de sonido, ¿no? Todos los efectos de sonido que pueda haber.
y el audio 4 será el sonido ambiente, si es que quiero colocarlo, ¿no? Entonces, de esa forma, ustedes van a poder aplicar o modular los efectos de audio por tracks y no van a estar haciéndolo individualmente o uno cada uno. Porque trabajar, digamos, los sonidos independientemente les va a tomar mucho más tiempo que trabajarlos como si fuera todo el track. ¿De acuerdo? Si es que no se entiende lo que estoy hablando, por ahí me sirve que pregunte. Si no, sigo avanzando. Voy a abrir una ventana. Habiendo dicho todo esto, ¿no? De trabajar los efectos por tracks, ¿no? Y no por archivos independientemente, sino todo el track, voy a abrir una ventana que se llama mezclador de pistas de audio, que está en la ventana de controles de efectos. Ahora, fíjense bien en el nombre, ¿ya? En mi caso se llama mezclador de pistas de audio. Lo voy a cerrar, cerrar panel, listo. Normalmente, si ustedes han buscado esa ventana, ustedes por default deben tener abierto esta ventana. Mezclador de pistas de audio. No. Esta no. La que deben tener abierta es esta. Mezclador de clip de audio. Ok. Normalmente, cuando ustedes inician el Premiere y nunca han trabajado con el audio, la ventana que tienen abierta es esta, la de mezclador de clip de audio. ¿De acuerdo? Pero esa no es la ventana que vamos a utilizar. La cierran, ya sea que le dan X o le dan acá a cerrar panel, cualquiera de las dos, para que no se confundan. Y la que van a abrir es esta, mezclador de pista de audio, ¿de acuerdo? Mezclador de pista de audio, ok. Una vez que abrieron mezclador de pista de audio, probablemente lo tienen así, ¿de acuerdo? Y acá le van a dar simplemente acá clic en esta orejita, ¿no? Y se va a abrir esta especie de columnas, ¿no? Cada pista de audio, cada pista de audio está señalizada acá, ¿no? Por ejemplo, acá tengo audio 1, audio 2, audio 3 y la mezcla. Y acá también tengo audio 1, audio 2, audio 3 y la mezcla. ¿De acuerdo? Entonces, eso quiere decir que si yo cargo un efecto en toda esta pista, este efecto que cargue se va a aplicar a toda la pista 1. Si yo cargo un efecto en el audio 1, en esta pista de audio 1, se va a aplicar a todos los sonidos que estén en el audio 1. Y así con el audio 2 y así con el audio 3. ¿De acuerdo? Esta va a ser la forma como vamos a trabajar y vamos a limpiar las locuciones. ¿De acuerdo? No vamos a entrar a modular la música, porque normalmente la música que ya conseguimos la música que ya conseguimos ya está trabajada por un productor musical o ingeniero de sonido, qué sé yo, ¿no? O sea, nosotros no vamos, salvo que las busquemos, pero normalmente no vamos a encontrar pistas de audio que estén sin editar, ¿no? O sin modular o sin masterizar. Normalmente la música que conseguimos ya está procesada, masterizada, modulada, ¿no? Entonces, a la música no le vamos a hacer casi nada, más allá de subir y bajar el volumen. Pero a la voz es donde sí vamos a entrar a trabajar, ¿de acuerdo? Porque la voz sí normalmente cuando salimos y registramos, claro, normalmente viene con un ruido, si es que no utilizamos micrófono, peor todavía, ¿no? Y acá un tip, ¿de acuerdo? Acá les voy a dar un tip. Por ejemplo, ustedes hoy en día cuentan con el celular, ¿no? Una gran herramienta para los comunicadores hoy en día. ¿Por qué? Porque acá tienen cámara, acá tienen micrófono, tienen, qué sé yo, ¿no? Con las aplicaciones que tienen, pueden hacer grandes cosas hoy en día. Entonces, una manera de grabar audio con mi celular sin captar tanto ruido es, por ejemplo, a través de la grabadora de voz del celular, ¿no? Ya sea que lo graben por la grabadora de audio del WhatsApp o
una aplicación de grabadora de voz, ustedes pueden registrar un audio de la mejor manera, ¿no? Por ejemplo, este audio que hemos escuchado, Portadas internacionales. este audio está grabado con el celular, ¿de acuerdo? Y si ustedes hacen la prueba ahorita, probablemente van a escuchar un montón de ruidos, ¿no? O el ruido que está a su alrededor se va a colar por ese audio, ¿no? Pero cabe señalar un detalle en esta grabación del audio. Contra el COVID-19. La persona que ha grabado este audio ha tratado de crear un ambiente seco, ¿de acuerdo? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, este es el micrófono, ¿de acuerdo? El celular se vuelve un micrófono. Si ustedes a este micrófono, voy a agarrar un cuaderno cualquiera, ¿de acuerdo? Acá tengo un cuaderno. Imaginemos que este cuaderno es un cojín, el cojín de mi sala, ¿de acuerdo? O una almohada, la almohada de mi cama. Si yo pongo el celular, una almohada a este lado, otra almohada a este lado, otra almohada a este lado y otra almohada acá arriba, o sea, he rodeado el celular de almohadas, ¿no? Y una almohada acá abajo también, ¿no? O sea, por todos lados he cerrado el celular con las almohadas. Al hacer eso, yo estoy creando un ambiente de cuarto seco, porque el sonido no va a rebotar, o sea, no va a viajar hasta la pared y va a rebotar, porque las almohadas van a secar ese sonido, van a absorber ese sonido, ¿de acuerdo? Ese es un gran tip, ¿de acuerdo? Y es por eso que este audio no tiene tanto ruido, porque si no el ruido sería sería mucho más, ¿no? Sería mucho más. Al final de la clase les voy a enseñar un audio que tiene un súper ruido y ahí van a notar la diferencia. Entonces acuérdense del tip de las almohadas para hacer el cuarto seco, ¿de acuerdo? Poner en el micrófono del celular, rodearlo de almohadas para hacer un cuarto seco. Ya no tienen que tapizar todo su cuarto de espuma para hacer un cuarto seco, ¿no? Ok, entonces volvamos acá. Lo primero que vamos a hacer este audio es eliminar el poco ruido que tiene, ¿no? Entonces voy a irme acá a la primera pestaña y acá donde dice selección de efecto, le voy a dar clic y me aparece este submenú, ¿no? En donde voy a entrar a reducción de ruido y restauración y ahí voy a encontrar este efecto que se llama eliminar ruido, ¿no? Eliminar ruido. Selecciono, se carga el efecto, le doy doble clic y nos lleva a la misma ventanita, ¿no? A la misma ventanita que ya conocíamos. Ok, entonces le voy a dar simplemente play. Portadas internacionales. Revisamos la primera plana de CNN. Aprueban en Nicaragua el uso de emergencia de vacunas cubanas contra el COVID-19. El Ministerio Listo, no hay mucha ciencia, ¿no? Simplemente lo que hice fue activar o desactivar, nada más. Obviamente desactivado, se escucha el ruido. de Salud de Nicaragua aprobó el uso de emergencia Y activándolo de las vacunas contra el COVID-19. se va el ruido, ¿no? Entonces, básicamente ya eliminé el ruido, pero no solamente en el clic. No es solamente en el clic. Es más, miren, acá el icono de FX no se ha cambiado, ¿no? Porque no he aplicado un efecto a la locución o al clip de audio, sino a todo el track, o sea, a todos los sonidos que están en el track del audio 1, ¿de acuerdo? Ok, ahora, no solamente vamos a eliminar el ruido, sino que también vamos a amplificar el sonido de la voz. Esto va a ser como que una fórmula, ¿de acuerdo? Esta es mi fórmula. Esta es la manera como yo, Giancarlo Martínez, trabaja el audio para los videos, ¿de acuerdo? Probablemente si más adelante llevan un curso de edición y postproducción de audio, probablemente ese sonidista les enseñará algunas otras mezclas de cómo él trabaja su audio, ¿no? Porque en esta parte esto no es matemática, ¿no? Esto no es 1 más 1 es igual a 2, no. Esto ya es más, se vuelve como
una ciencia que se va por el arte, ¿no? O sea, va a depender de nuestros sentidos. O sea, yo escucho esto muy bien, veo esto muy bien, ¿no? Editar video no es 1 más 1 es igual a 2, sino es ya ir creando un lenguaje, el lenguaje de cada uno. Entonces, dicho sea de paso, a mí me hubiese gustado, por ejemplo, que me enseñaran esto cuando recién estaba empezando a editar video. La mezcla que yo les voy a enseñar es un descubrimiento, aprendizaje de, ¿cuántos años tengo? Desde el 2006, ¿no? Más o menos unos 15 años que vengo aprendiendo y trabajando con el audio, ¿no? Entonces, esto es el resultado, esta mezcla que les voy a enseñar. Entonces, el siguiente filtro que vamos a utilizar está dentro de la carpeta filtro y ecualización o filtro y S, y vamos a colocar un ecualizador paramétrico, ¿de acuerdo? Filtro y S, ecualizador paramétrico. Ese es el siguiente filtro que vamos a cargar. Le doy doble clic ahí. Se ha cargado el efecto, le voy a dar doble clic y me aparece esta lista, ¿no? Ya esto es diferente, ¿no? Es una ventana donde lo que hemos hecho es cargarle un ecualizador y vamos a esta ventana de ajustes preestablecidos, y como estamos trabajando con voces, o sea, esto es una voz, ¿no? De una persona, entonces voy a escoger esta primera opción, amplificador vocal, o sea, voy a amplificar los sonidos de una persona, ¿no? Si estuviera trabajando con una guitarra acústica, por ejemplo, trabajaría esta, ¿no? Guitarra acústica. Una radio antigua, qué sé yo, para darle cierto efecto, ¿no? Pero nosotros nos vamos a quedar con esto, amplificador vocal. Automáticamente la curva varía, ¿no? Y ahora vamos a escuchar. Revisamos la primera plana de CNN. Aprueban en Nicaragua el uso de emergencia de vacunas cubanas contra el COVID-19. El Ministerio de Salud de Nicaragua aprobó el uso de emergencia de las vacunas contra el COVID-19. Abdalá. Claro, yo en mi caso, y esto va a ser ahorita muy subjetivo, porque no es lo mismo que yo trabaje el audio escuchando con los parlantes de la computadora que escuchando el audio con los audífonos de mi celular, que escuchando el audio con unos monitores profesionales de audio, ¿de acuerdo? O sea, no es lo mismo ver televisión en el televisor de cajita blanco y negro a ver televisión en, no sé, pues, Ultra HD, 4K, OLED, ¿no? La sensación de ver televisión es distinto, ¿no? Lo mismo sucede con el audio. Si ustedes tienen buenos monitores de audio, van a percibir mucho más la diferencia que si estuvieran escuchando con unos audífonos que la verdad es que ni siquiera reproducen los graves, ¿no? Entonces, pero pierdan cuidado, porque esta fórmula, igual así tengan esos audífonos que no reproducen graves, igual esta fórmula va a funcionar, ¿no? Entonces, simplemente activo el amplificador vocal, ¿de acuerdo? En mi caso, yo ya estoy apreciando un sonido un poco mejor al inicial, ¿no? Un poco... Soberana 2. Y simplemente voy a cerrar, ¿de acuerdo? El tercer efecto que vamos a trabajar, el tercer efecto que vamos a utilizar, está dentro de la carpeta especial, ¿de acuerdo? Dentro de especial. Y acá vamos a entrar a donde dice Mastering, ¿de acuerdo? Mastering. Le vamos a dar clic ahí en Mastering. Está dentro de especial, y escogemos la opción Mastering. Me estoy demorando un poquito por si alguien está apuntando, ¿no? Porque créanme, esta fórmula nadie se les va a dar así nada más. Mastering. Entonces, nosotros entramos a Mastering y ya tiene una opción predeterminada, ¿no? Que se llama High. CNN. Aprueban en Nicaragua el uso de emergencia. Pero suena muy chillón, ¿no? Claro, porque esa no es la opción que vamos a escoger. La que vamos a escoger es claridad sutil, ¿de acuerdo? La segunda opción. Vamos a entrar acá, claridad sutil.
activamos claridad sutil, y no solamente eso, sino que vamos a activar estas dos opciones, activar estante inferior y activar estante superior. Entonces hemos entrado a claridad sutil y hemos activado estas dos opciones, activar estante inferior, activar estante superior. Habilitar picos ya estaba activado, es por eso que no lo he activado, ¿de acuerdo? Vamos a darle otra vez. Revisamos la primera plana de CNN. Aprueban en Nicaragua el uso de emergencia de vacunas cubanas contra el COVID-19. El Ministerio de Salud de Nicaragua. Ok, está agarrando más fuerza, ¿no? Está agarrando más cuerpo ese sonido, ¿no? Como les digo, esto de escuchar el sonido va a depender también de con qué estén escuchando el sonido, ¿de acuerdo? Si el audífono que tienen no es muy bueno, no lo van a notar mucho, pero si es muy bueno, lo van a notar lo van a notar bastante, ¿de acuerdo? Aprobó el uso de emergencia de las... Ok, y vamos a cerrar esta mezcla, con un efecto más que lo vamos a encontrar dentro de amplitud y compresión, ¿de acuerdo? Dentro de amplitud... Profe, disculpa una pregunta. Sí. ¿Cómo puedes agregar más picos? ¿Con qué tecla es? ¿Agregar más picos? ¿A qué te O refieres? sea, si quieres agregar más puntos para tu mezcla, ¿con qué tecla es? No te entiendo. A ver, comparte. ¿Tienes abierto el Premiere? No, estoy trabajando con lo que usted está mostrando. Ok. Es que no entiendo un poco tu pregunta. O sea, Profe, creo que se refiere a cómo abre esa mini ventana gris para seleccionar los efectos. esta ventana. No, tampoco, no. No. Me refiero a cómo puedes agregar picos a la pista. ¿Has visto que ¿Te cuando refieres pusiste las a dos los opciones? niveles? A los niveles. Claro, Ya, a ver, para quedar más claro. para que hagas como más ondas, por así llamarlo. Ya, espérame, para que todos entiendan tu pregunta y yo también. Cuando me estás hablando de picos, perdón, Hablo de las ondas. hablas de estas ondas que estoy señalando con el mouse, ¿cierto? Sí, ¿Sí? esas ondas que podrían aparecer para cambiar el nivel, sí. Ya. Tú quieres aumentar más picos, ¿cierto? O sea, quiero crear ondas. No sé si te diste cuenta cuando tú apretaste los dos botones, salió uno al inicio, un puntito, y uno al final, un puntito. Entonces con eso tú puedes nivelar los niveles. Ya. Vamos por partes. Gabriel, ¿verdad? Sí. Ya. Para empezar, todavía no he hablado o sea, todavía no estoy hablando de subir y bajar volumen. Ahorita simplemente estoy hablando de limpiar los audios. ¿De No, acuerdo? pero antes, cuando salió el inicio y el final, tú pusiste dos opciones y tenías tres puntitos. Tenías uno al inicio, uno al medio y uno al final. ¿Te refieres a esto? El anterior, el que era rojo. Acá en el mastering. Ese. Ah, Si simplemente quieres activé el estante ¿Y inferior. eso no lo puedes variar? Sí puedes variarlos, ¿no? Si tú empiezas a modificar acá, puedes variarlos. Ah, Pero, ok. pero, a ver, otra vez voy, ¿ya? Yo no... Ah, ya, ok. Ya vamos entendiendo tu pregunta, ¿ya? Porque creo que cada uno había entendido cosas diferentes. Yo no estoy variando nada en realidad, no estoy variando nada en cuestión de decibeles, en cuestión de frecuencias, de nada. Simplemente estoy cogiendo el efecto preestablecido que viene con el audio, ¿de acuerdo? Que se llama claridad sutil. Y a este efecto preestablecido lo que he hecho es activarle un punto, ¿no? Un punto inferior y un punto superior. O sea, que no se vaya desde estas frecuencias, por así decirlo. ¿Cuáles son esas frecuencias? 30 Hz y 1200 Hz. ¿De acuerdo? O sea, menor a 30 Hz, ya simplemente este efecto no lo va a afectar. Y mayor a 1200 Hz, no lo va a afectar. ¿Me entiendes? Existe una carrera que se llama Ingeniería de Sonido, ¿de acuerdo? En donde probablemente entrarán a ver
¿por qué nosotros tenemos que activar esta opción o trabajar a partir de 30 Hz y no menos de 30 Hz? O sea, hay todo un concepto de eso. Pero eso ya no nos compete. Nosotros no vamos a O ser sea, esos ingenieros puntos de acá son solo para establecer límites de sonido, para que no supere estas, pero no es para graduar los niveles de distorsión del sonido. Ok, ok. Todavía no, Ya. todavía no. O sea, Por ahí va la pregunta. ok, muy bien, Gabriel. Gracias por tu pregunta. Y sí, o sea, de hecho, tu pregunta es más compleja de lo que parece, ¿no? Porque, como te digo, los ingenieros de sonido no solamente hablan de decibeles, sino también hablan de frecuencias, ¿no? Y las frecuencias para ellos se miden en hertz, ¿no? Cada sonido trabaja en una frecuencia, ¿no? Por ejemplo, los sonidos me parece que de las ballenas están por debajo de los 10 hertz, algo así. O sea, son sonidos que de repente nosotros no escuchamos, no percibimos, ¿no? Y como digamos, animales que producen sonidos tan altos que están más allá de 12.000 Hz, ¿no? O sea, eh, existe toda una ciencia detrás del sonido. Esta no es una clase de eso, o sea, no vamos a desarrollar más allá de esto, porque si no tendríamos que estudiar otros 5 años de ingeniería de sonido, ¿no? Pero lo que sí vamos a hacer es tratar de utilizar una fórmula que considero yo que funciona en la mayoría de los casos, ¿de acuerdo? En base a experiencia, a ensayo y error, en base al resultado final que he obtenido al momento de aplicar esta fórmula. Esta fórmula la estamos creando, la estamos viendo ahorita. Le hemos puesto un efecto de eliminar ruido. De ahí lo hemos puesto un ecualizador paramétrico en donde hemos amplificado la voz, ¿de acuerdo? Primero, o sea, estamos limpiando el ruido del audio. Segundo, estamos amplificando el sonido del audio. Tercero, estamos masterizando el sonido que hemos registrado, ¿no? Lo estamos masterizando dándole una claridad sutil, ¿de acuerdo? Y en donde estamos diciendo trabaja los audios de 30 Hz a 1200 Hz. ¿Por qué? Porque la voz humana normalmente está entre esos rangos, o sea, entre 30 Hz y 1200. Más allá ya no está la voz humana, ¿no? Entonces, si por ahí va el tema de la pregunta, esa es la explicación, ¿no? Y luego vamos a cerrar esta mezcla con un compresor multibanda, ¿no? Vamos a entrar acá donde dice amplitud y compresión y vamos a activar esta opción, compresor multibanda. Le vamos a dar doble clic, se nos abre esta ventana. ¿Qué es lo que va a hacer este compresor multibanda? O sea, no es que, o sea, efectivamente va a comprimir un poco el sonido, pero no es una compresión de, voy a reducir la calidad del sonido. No, no, no. Normalmente cuando nosotros hablamos, dependiendo de qué tan, digamos, podemos ser muy intensos al enfatizar alguna palabra y podemos ser demasiado sutil para mencionar otras, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora mismo, yo para decir hola, lo dije fuerte y ahora para decir chao, lo dije muy despacio, ¿no? Entonces, claro, el audio se está moviendo en ondas ascendentes y descendentes, ¿no? Y dependiendo de que, y alguna vez me ha tocado, hay personas que en ciertos momentos se emocionan mucho y tienden a subir mucho la voz y luego se apagan un poco y empiezan a hablar un poco más bajito, ¿no? Entonces todo el tiempo hay una constante que sube y baja el sonido. Ahora, ¿cómo hacemos sin hacer plano ese sonido, ¿de acuerdo? Sin hacer plano ese sonido. ¿Cómo hacemos para tratar de que siempre se escuche bien, ¿no? Siempre el volumen esté acorde. ¿Cómo hacemos eso? Con un compresor multibanda, ¿de acuerdo? En este caso, hemos escogido este compresor multibanda y la opción predeterminada que vamos a utilizar va a ser esta.
la de difusión, ¿de acuerdo? Difusión. Ok, entonces ya cuando escogemos difusión se carga automáticamente el efecto, ¿no? Le voy a dar play. Uso de emergencia de vacunas cubanas contra el COVID-19. Para empezar, me ha subido todo el audio, me ha subido a 0, ¿no? Y acá algo que omití mencionarlo al inicio, y justamente por esta razón, por el compresor, es que cuando nosotros estemos trabajando el audio, esto es una regla, ¿de acuerdo? Esto es una regla general. Cuando nosotros estemos trabajando el audio, nuestro audio no debe pasar los 0 decibeles. Y por ahí alguien dirá, ¿qué? ¿Cómo que el audio no debe pasar los 0 decibeles? O sea, el audio en digital, cuando ustedes trabajan el audio en digital, nunca debe superar los 0 decibeles, bajo ninguna razón. Porque si supera los 0 decibeles, ese audio ya está saturado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá nosotros tenemos un monitor final. En este monitor final, el Ministerio de Salud de Nicaragua, ¿a dónde ha llegado? A 0 y se mantiene ahí. Entonces ese audio está saturado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que no llegue a 0. Vamos a bajarlo. ¿Y a cuánto lo deberíamos bajar? ¿De acuerdo? En mi caso, siempre ha funcionado, y esto no es una norma, no es una regla, sino es una recomendación. ¿Por qué? Porque no existe un estándar, ¿de acuerdo? Un estándar en los canales de televisión de qué rango debe tener el sonido. A ver, ¿cómo es eso, Giancarlo? Explícate. Miren, si ustedes hacen zapping, o sea, cambian de canal 2 a canal 4, y de ahí cambian a canal 5, a canal 7, y por ahí, en cuanto están cambiando de canal, ya sea su mamá, su hermana o su amiga, sea lo que sea que están viendo, van a escuchar un sonido que les dice, baja el volumen del televisor, ¿no? Y de repente ustedes estaban viendo canal 5 y el volumen estaba bien, y cuando pasaron a canal 4, el volumen se subió automáticamente, pero ustedes no subieron el volumen, ¿no? O sea, ¿por qué sucede eso? Porque no existe un estándar de niveles de audio en los canales. O sea, en el caso del video, todos los canales saben que tienen que grabar en NTSC, porque la emisión es en NTSC. Todos nosotros ya sabemos qué es NTSC, ¿no? Es la velocidad de cuadros por segundo en la que se graba el video. Ese es un estándar aquí, en toda América y en Japón, ¿no? Ya vimos eso en la primera clase. O sea, todos los canales en video se han puesto de acuerdo 29.97 o 30 cuadros por segundo. Pero en el audio no. Es por eso que ustedes cuando hacen zapping, en algunos canales se escucharán muy alto y en otros canales se escucharán muy bajo, ¿no? Sobre todo en los de cable escuchan más bajos, ¿no? Y normalmente en los canales nacionales escuchan el volumen más alto, ¿no? Y eso es básicamente por esto. Porque, por ejemplo, hay algunos canales que trabajan a -12, hay otros que trabajan a -6, hay otros que trabajan a -20, ¿de acuerdo? A -20, imagínense. Entonces hay una diferencia de volúmenes muy grande, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la recomendación? Que trabajen ustedes a -6. Porque, por ejemplo, si ustedes trabajan a -6, el audio, para empezar, ya no va a estar saturado porque ya no va a llegar a 0. el Ministerio de Salud de Nicaragua aprobó el uso de emergencia de las vacunas. Si ustedes miran acá mi monitor de audio final, está llegando a -6. Salud de Nicaragua aprobó el uso de emergencia de las vacunas contra el COVID-19. Por ahí tendrá unos picos que levanta un poquito más, pero por lo general está en -6, ¿no? Entonces, este audio, por ejemplo, lo pueden exportar a internet, perdón, lo pueden exportar para ser difundido en Facebook, Instagram y YouTube. No va a pasar nada, no se va a saturar, porque no están trabajándolo a 0. Nunca deben hacer que el audio llegue a 0. Cuando el audio llega a 0, está saturado, ¿de acuerdo? Es un audio saturado, y el audio saturado se va a escuchar mal.
Por más que bajen el volumen en el celular o en donde estén reproduciendo, por más que bajen el volumen, igual ese audio ya va a estar saturado. Entonces nunca deben trabajar a cero. Siempre trabajen de -6 para abajo. ¿Y por qué de -6 para abajo? Porque -6 ya es el sonido que normalmente se exporta para ser consumido en redes sociales. Pero, como les acabo de decir, hay canales que tienen su propio estándar de audio, ¿no? O sea, si tienes un estándar propio, quiere decir que no existe un estándar, ¿no? Porque el estándar es estándar para todos, pues. Pero bueno, así es lo que toca acá en el Perú. Entonces, por ejemplo, si vas a mandar un comercial que hiciste, un comercial de televisión de una marca que hiciste y va a ser difundido por Frecuencia Latina, probablemente ellos te alcancen una planilla técnica de cómo debes enviar el audio y el video, ¿no? Entonces ellos te pedirán un códec específico de exportación, un códec específico de audio, ¿no? De frecuencia de audio y de decibeles, ¿no? O sea, este audio no debe superar por ejemplo, los -12 decibeles, ¿no? Entonces, eso quiere decir que tu mezcla, independientemente de que si has subido el volumen o has bajado el volumen, tu mezcla, que es el monitor de audio De las vacunas contra el COVID-19. Esta mezcla no debe exceder los -6 decibeles, -12 decibeles, ¿no? En el caso te lo pusieran -12. Igual, en cable, por ejemplo, te piden -20. No sé si habrá cambiado, pero en todo caso, alguna vez cuando mandé publicidad para cable, me pedían a -20, ¿no? Era mucho más abajo que los canales normales, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que tu volumen está muy abajo, no, es simplemente que ellos para poder emitir utilizan también amplificadores y de repente el amplificador que tienen es más fuerte y por eso es que necesitan que tu audio esté más bajo, ¿no? Entonces son estándares que cada medio tiene y que nosotros no necesariamente tenemos que saber de memoria. Lo que sí tenemos que saber es que cada uno trabaja con un estándar diferente y nosotros tenemos que preguntar cuál es su estándar para poderle mandar mejor el material que va a ser emitido, ¿no? Por ejemplo, si nosotros entramos a trabajar a un medio de comunicación, lo primero, y si estamos entrando al área de edición, al área de sonido, lo primero que tenemos que preguntar es eso, ¿no? Ya, ¿y a cuánto estás trabajando o cuál es el estándar de volumen de audio en el cual estamos trabajando, ¿no? Y ellos te dirán, -12, -4, -3, -6, en fin, te darán una. Entonces, en base a eso, tú ya sabes que tienes que venir y subir o bajar el volumen a ese decibel. Entonces, este compresor lo que va a hacer es que tanto las voces, digamos, que están muy abajo, las que están registradas de manera bajita y las que están de manera muy alta, tratar de igualarlas. No las va a igualar, no las va a emparejar todas, pero más o menos las va a modular al mismo nivel, ¿no? Y al ponerle en la ganancia -6, lo que va a hacer es que efectivamente no pase de los 6 decibeles, ¿no? Va a tratar de que los picos no excedan eso, ¿no? Pero si por ahí alguno excede por un segundo o una milésima de segundo, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Lo que sí no deberíamos hacer nunca es que el audio todo el tiempo esté en el mismo nivel. Eso no debería suceder. ¿Por qué? Porque si el audio se pone plano, se vuelve aburrido, ¿no? Ustedes se habrán dado cuenta, sobre todo cuando ven películas, a veces de un momento a otro entra un sonido fuerte, ¿no? Entra un sonido fuerte que los levanta, ¿no? Claro, porque de eso se trata, de causar sensaciones diferentes con el sonido. Entonces, si nosotros aplanamos todos los sonidos, ¿qué sensación vamos a causar si todo está plano, ¿no? Entonces, varias cosas a tomar en cuenta cuando estamos trabajando el audio, ¿no? No aplanar el audio. Y bueno, esta fórmula, como les digo, me ha funcionado a mí, se las estoy compartiendo, utilícenla. Para mí, me ha resultado la mejor manera de trabajar el audio de las voces, ¿no? Una vez que hemos... Sí. ¿Y cómo le pone eso a -6, como dijo? Acá.
entran a ganancia. Ahorita estamos en la ventana de compresor de multibanda. Todavía no hemos entrado al monitor final de audio. Pero por lo menos acá, si entramos a ganancia, entramos a -6, escribimos -6 y ya está. Y automáticamente... Abdalá, Soberana y Soberana 2, con las que se iniciará... Porque si yo lo dejo a 0, lo vuelvo a poner a 0, ¿no? El Ministerio de Salud de Nicaragua aprobó el uso de emergencia de las vacunas. Miren cómo pica, ¿no? Pica. Cuando está rojo, ya eso no... Ese audio ya se va a exportar saturado, ¿no? Y la idea es que no. La idea es que no. Emergencia de las vacunas contra el A buscarlo, voy a volver a ponerlo en efecto de sonido para ver qué parte se encuentra. Perdóname, Gabriel, se te escucha muy distorsionado. ¿Qué compresor dónde se encuentra? ¿Y dónde se encuentra el compresor multibanda? Sí, en efecto de sonido. ¿En qué parte? Ya, miren, básicamente entré acá, Gabriel, y me fui acá en la primera opción, amplitud y compresión, y lo que escogí fue un compresor multibanda. Amplitud y compresión. Ya, perfecto. Eso sí. Se te escucha bien. Bien. Ya, por ahí si pones un mensaje, de repente te leo. Ok, entonces de compresor en multibanda escogimos, estaba en predeterminado, escogimos el de difusión. El de difusión, ojo, difusión. Yo no escogí bajo más profundo, batería, no. Porque cada uno de estos es un preset. Te va a dar un efecto diferente. Claro, tampoco es que no los puedan usar, ¿no? Experimenten, ¿no? La idea es que ustedes, una vez conociendo las herramientas, también puedan experimentar, ¿no? Les va a dar un efecto diferente. Cada uno de ellos les va a dar un efecto diferente. Entonces, pueden probar, ¿no? Una vez que escogí difusión, simplemente agarré la ganancia, la bajé a -6 para que no me sature el audio. COVID-19, Abdalá, Soberana y Soberana 2. Listo, entonces una vez que apliqué el compresor multibanda, cierro la ventana y ya está. Ya mi audio ya va a estar trabajado, ¿no? Vamos a darle play, a ver. Portadas internacionales. Revisamos la primera plana de CNN. Aprueban en Nicaragua el uso de emergencia de vacunas cubanas contra el COVID-19. Ok. Escuchen nuevamente este mismo audio sin todos los efectos. Voy a bajarlo al audio 2. En el audio 2 no he metido nada. Vamos a escuchar nuevamente ese audio. Portadas internacionales. Revisamos la primera plana de CNN. Aprueban en Nicaragua el uso de emergencia de vacunas cubanas contra el COVID-19. Voy a subirlo al audio donde están todos los efectos. Escúchenlo nuevamente. Portadas internacionales. Revisamos la primera plana de CNN. Aprueban en Nicaragua el uso de emergencia de vacunas cubanas contra el COVID-19. ¿Se dan cuenta? Y no he tocado el volumen. No he subido la ganancia, no he bajado no he tocado el volumen del audio. Simplemente con los efectos, ¿de acuerdo? Simplemente con los efectos. Ahora, el audio también tiene un buen volumen, ¿no? Ya por el tip que les dije, ¿no? Este audio ha sido grabado con un celular y con los cojines alrededor para eliminar un poco el ruido, ¿no? Esa diferencia, o sea, si ustedes empiezan a grabar, no necesitan un micrófono profesional, o sea, si ustedes tienen su celular, pero si a ese celular, como les digo, ponen crean una atmósfera seca alrededor del celular, esa va a ser la diferencia cuando vengan y entren a aplicar los efectos. Se va a pulir mejor ese audio versus a que graban, digamos así nada más, hablando así, graban, capta todo el sonido ambiente y por más que apliquen los efectos, igual algo de ruido va a haber, ¿no? O sea, obviamente se va a escuchar mejor, pero algo de ruido tendrán, ¿no? Entonces esa va a ser la diferencia, el tip. Ok, a ver, vamos a escuchar la voz de Pedro, ¿no? La voz de la locución de un locutor en una cabina seca, primero como estaba registrada, ¿no? En el track 2. Recuerda, debemos realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada. Ahora lo subimos al track donde están todos nuestros efectos.
Recuerda, debemos realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada. Tiene mucha más presencia, mucho más cuerpo ese sonido, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Normalmente ese trabajo, el trabajo de darle más cuerpo, más presencia a un sonido, lo hace un postproductor de audio. O normalmente vamos al Audition y hacemos un proceso así como el que acabamos de hacer, ¿no? Bueno, básicamente esto, como le digo, es el resultado de estar probando qué efecto me funciona, este efecto me funcionó, y esto no ha sucedido en medio año, un año, esto ha sido años, ¿de acuerdo? Esta fórmula prácticamente la he terminado después de muchos años. Entonces, nada, chicos, ustedes no tienen excusa para no trabajar sus audios ahora, ¿de acuerdo? Con esta mezcla. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Asumo de que no. Profe, ¿podría repetir rápidamente lo que hizo en mastering? Ok. Voy a desde todo, ¿de acuerdo? Miren, lo voy a poner es más en el track 2. En el track 2 tenemos la locución de Pedro. Unos 150 minutos semanales de actividad física moderada. Primero, elimino el ruido. Siempre tienen que eliminar el ruido del audio, ¿de acuerdo? Así no tenga un poquito, elimínenlo. Entro acá al primer efecto, es reducción de ruido, restauración, eliminar ruido, ¿de acuerdo? Cargan ese efecto, le dan doble clic, lo pueden dejar en predeterminado, no pasa nada porque el audio, este audio en particular no tiene casi nada de ruido, entonces lo pueden dejar en predeterminado. O si quieren lo varían a ligero, da igual. Porque prácticamente no tiene casi nada de ruido. Más de 20 minutos por día. Ok. Una vez que eliminaron el ruido, lo que tienen que hacer es amplificar el sonido de ese audio, ¿no? El sonido que se registró. Y como es la voz de una persona, entonces van a ir acá a filtro y ecualización y van a meter el ecualizador paramétrico. Van a meter un ecualizador paramétrico, ¿de acuerdo? Le dan doble clic y acá en predeterminado o en ajustes preestablecidos van a escoger amplificador vocal, porque lo que están trabajando es una voz, ¿no? Amplificador vocal, ¿ok? La onda varía, ¿no? Se cambia. Lograrlo es muy... Y estoy amplificando la voz, ¿no? Ok. Ya, eliminé el ruido, amplifiqué la voz, ahora voy a masterizar un poco ese sonido, ¿de acuerdo? Entro acá donde dice especial, en la opción especial, entro a la opción que dice mastering, ¿de acuerdo? Mastering. Ok, se carga el efecto, le doy doble clic y por default siempre me manda a Bright Hype. Les voy a ser sincero, en algunas ocasiones he escogido esta primera opción, muy peculiares. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando nosotros no ponemos bien el micrófono de solapa, imagínense que ustedes ponen el micrófono de solapa a una persona, ¿ya? Pero, a ver, por cuestiones de estética, algunos, como yo, por ejemplo, optamos en que el micrófono no sea visible, ¿de acuerdo? O sea, que el micrófono no se note. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, si tiene un chaleco, agarramos el micrófono, lo pegamos acá, en la parte interna, ¿de acuerdo? En la parte interna. Entonces, cerramos el cierre y el micrófono no se va a notar, pero sí va a registrar de la mejor manera. Ahora, ¿qué suele pasar? Que a veces el sonido se opaca un poco, pierde claridad. ¿Por qué? Porque hay algo que lo está tapando. Pues esto es una tela, ¿no? Algo. Entonces, si el sonido está muy opaco, escogería esta opción de brillo, ¿de acuerdo? Pero si el sonido no está opaco, entonces lo que voy a hacer es simplemente escoger esta opción, claridad sutil, que se escuche lo más claro posible, ¿no? ¿Y por qué activo estas dos opciones de estante inferior y estante superior? Es porque la voz humana trabaja entre estos rangos, ¿no? O sea, no hay voz más grave de 30 Hz ni más aguda de los 1200, ¿no? Ni siquiera Freddie Mercury está
que era el mejor cantante, que su voz podía desde lo más grave hasta lo más agudo, inclusive él está dentro de esa frecuencia, ¿no? Entonces simplemente activo eso, nada más. Y una vez que hice eso, acá, por ejemplo, yo tengo unas opciones, ¿no? Retro, cinta, tubo. Por ahí, de repente, los melómanos, ¿no? O las personas que les encanta mucho el sonido, eh, probablemente perciban una diferencia si es que optan por una de estas tres, ¿no? Les soy sincero, yo casi nunca he sentido una diferencia abismal, ¿no? O una gran diferencia si es que escojo entre un amplificador en retro, en cinta o en tubo. Por eso es que casi no lo muevo, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, básicamente con cargar en claridad sutil ya estoy mejorando. Porque, ojo, no estoy utilizando solo este efecto, ¿de acuerdo? No estoy utilizando solo este efecto. Esta fórmula funciona así, en ese orden, porque no es lo mismo que aplique el mastering primero. Si yo le aplico el mastering sin eliminar el ruido, va a tener otro resultado. Si yo le aplico el ecualizador después del mastering, va a tener otro resultado. ¿De acuerdo? ¿Quién levantó la mano? Renato, cuéntame. Profesor, ¿y cuál de esos tres usted recomendaría? ¿O cuál se nos haría más, digámosles, o es depende de lo que nosotros necesitemos? Yo he trabajado creo que con el retro. Sí, me ha ido bien. Yo, mira, Renato, justo era lo que estaba explicando. Yo no he notado mucha diferencia entre los tres, pero por ejemplo, tengo un amigo que es ingeniero de sonido, ¿de acuerdo? Y él siempre me habla que los amplificadores de tubo son los mejor, y dicho sea de paso, son los más caros. Y tiene razón, porque los amplificadores de tubo son bien caros. Eh, la diferencia es abismal, ¿no? Pero claro, pero estamos hablando de hardware, ¿no? Estamos hablando de equipos. En este caso es un efecto, no es un hardware, es un software, ¿no? O sea, la interpretación de un software entre la opción retro, cinta y tubo no se va a notar tanto como si estuvieran físicamente, ¿no? O sea, es un amplificador de tubo físicamente o un amplificador de cinta físicamente, ¿no? O sea, ahí sí vas a notar la diferencia porque son dos equipos diferentes, ¿no? Es como grabar con dos cámaras diferentes, ¿no? Grabo con mi celular y grabo con la cámara Red One 4K, ¿no? Vas a notar la diferencia de todas maneras porque los dos son hardware, son equipos físicos. En cambio acá estamos hablando de plugins dentro de un software, ¿no? Entonces probablemente no percibo, en mi caso yo no percibo mucho la diferencia entre retro, cinta y tubo. Pero eso no quiere decir que no exista, ¿no? Te acabo de explicar de que si fueran equipos físicos, la cuestión sería diferente, ¿no? La cuestión, probablemente ahí el sonidista también diga, no, obviamente el de tubo 1000 veces mejor, ¿no? Pero no es nuestro caso. Acá estamos hablando de un plugin dentro de un programa de edición, ¿no? Puedes probar con los tres, finalmente, pero de cualquiera de los tres que utilices, yo te diría, más allá del amplificador que utilices, utiliza este preset, ¿no? Que a mí me ha funcionado, claridad sutil. Y ojo, estamos hablando para las voces, ¿ah? No estoy hablando de sonidos de guitarra, sonidos de batería o qué sé yo, cualquier otro sonido. Estamos centrándonos únicamente en las voces. Ok. Y después del mastering, o sea, después de haber eliminado el ruido, haber amplificado la voz con el ecualizador paramétrico, de haberle aumentado la claridad del sonido con este efecto de mastering, lo que voy a tratar de hacer es de nivelar los picos, ¿no? Los sonidos bajos y altos. Voy a tratar de que todos de que todos se escuchen, ¿no? De que todo se escuche. ¿Y cómo lo hago eso? Con un compresor multibanda. Entonces entro a amplitud y compresión y voy a escoger acá el compresor multibanda, ¿de acuerdo? Entro ahí y el ajuste preestablecido que voy a utilizar
es el de difusión, ¿de acuerdo? El de difusión. Obviamente, tengo que ver si mi audio está registrado muy bajo, probablemente en cero trabaje bien. Pero si mi audio está registrado bien, entonces, como va a comprimir todo, probablemente mi audio lo haga llegar a cero, ¿no? Señales de actividad física moderada. Y ahí ya estoy saturando el sonido. Es decir, un poco más de... ¿Ven? Entonces, para que eso no suceda, lo que hago es bajarle en la ganancia a -6, ¿no? A -6. Estoy bajándole al efecto, no al clip independientemente. Ojo, todo lo que he aplicado es al track de audio, no es al clip independientemente, ¿no? Sino es al track, ¿de acuerdo? 20 minutos por día. Lograrlo es muy sencillo y sobre todo... Y ya está, ¿no? Y automáticamente ya tengo, por ejemplo, estos dos tracks con los efectos cargados, ¿no? Por ejemplo, si yo soy tan fino, ¿no? Tan fino en mi edición de agarrar y decir, mira, en un track voy a poner los audios de los hombres y en otro track el audio de las mujeres, ¿no? Y le hago una modulación especial, ¿no? Por ejemplo, en este track me parece que está el audio de Ángela, de la locutora. Contra el COVID-19. El Ministerio de Salud... Ya, de repente acá yo decido en este track, darle más brillo. Entonces entro al mastering, por ejemplo, y en vez de escoger claridad sutil, le doy brillo, ¿no? Solamente para el ejemplo, ¿de acuerdo? Salud de Nicaragua aprobó el uso de emergencia de las vacunas. ¿De acuerdo? O sea, por darle un sonido más diferente. Yo no lo haría, yo escogería claridad sutil. De repente al de Pedro podría darle más brillo para que no suene tan grave y suene un poco más agudo, ¿no? Entro al mastering, vengo acá a brillo, ¿no? Un poco más de 20 minutos por día. Lograrlo es muy sencillo y sobre todo... Diferente, ¿no? Actividad física moderada. Es decir, un poco más de 20 minutos por día. Lograrlo es muy sencillo y sobre todo... Notan la diferencia, ¿no? Ahí creo que le he bajado unos 5 años a esa voz, ¿no? Es una voz un poco más aguda. Es decir, un poco más de 20 minutos por día. Lograrlo... Si quiero una voz más grave, ¿no? Un poco más de 20 minutos por día. O más seria, ¿no? Por así decirlo. Ya eso va a depender de cada uno, ¿no? Por eso le digo, el brillo no necesariamente es para modular la voz, ¿de acuerdo? Es para darle más brillo al sonido, ¿de acuerdo? Pero también es una cuestión de gustos, ¿no? Yo normalmente trabajo con claridad sutil, trato de no cambiarle mucho la voz al locutor, ¿no? Lo único que trato de hacer es limpiar su sonido, darle más cuerpo y más volumen a su voz, ¿no? O sea, potenciar su voz, no cambiarle la modulación, no hacer la otra voz. Ahora, si el locutor, porque existen locutores que te graban la voz y ya te lo envían modulado, si ya te envían su modulación hecha, ya está, ¿no? O sea, ya no tienes que hacer nada. Pero es más, hay algunos que te dicen, a mi voz no le hagas nada, ¿no? Porque finalmente es su trabajo también, ¿no? A mi voz, o sea, ellos mismos lo modulan, le dan un cierto brillo, un cierto cuerpo, y es como su marca, ¿no? Porque su voz llega a ser su marca. En ese caso, ya no tendrías que hacer nada. Pero claro, si son entrevistas, gorros que has grabado con tu reportero, ¿no? Sí habría que intervenir un poquito, ¿no? Y darle más cuerpo, darle más volumen. ¿Cómo lo hacemos? A través de esta fórmula, ¿no? Listo, chicos. ¿Hay alguna otra duda acerca de esto? Para pasar a otro tema. Creo que queda, ¿no? Ok. Ahora vamos a ver cómo subir y bajar el volumen. ¿De acuerdo? Hemos empezado con la parte, digamos, no más difícil, sino con la parte primordial de un audio, ¿ya? La parte primordial de un audio es tener un buen audio. ¿Ok? Y luego ya empezamos con los niveles, con el volumen. A ver, vamos a ver qué tenemos por acá. Resulta que no quiere dar play la máquina.
Ok, acá tenemos un sonido que nos puede ayudar, ¿de acuerdo? Dentro de mis cortes por ahí, hay una... Voy a trabajar con el audio de Pedro, mejor, me parece. Recuerda, Ok. Acá tenemos, simplemente para el ejemplo, ¿de acuerdo? Tenemos dos audios, ¿no? Al audio track 2 le voy a quitar todos los efectos, ¿de acuerdo? Le voy a quitar todos los efectos al audio track 2. Solamente he dejado los efectos en el audio 1, ¿de acuerdo? Y miren, si nosotros ponemos los dos tracks al mismo tiempo, no vamos a escuchar nada, ¿no? recuerda, debemos realizar al menos 150 minutos O sea, estamos escuchando dos audios que están compitiendo al mismo nivel, ¿no? semanales de actividad física moderada. Entonces, al escuchar dos audios que compiten, prácticamente no escuchamos nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nivelar, subir el volumen, bajar el volumen. Existen varias formas de hacerlo en el lado de Premiere. Hay algunos que utilizan los keyframes, ¿de acuerdo? Que es la opción que no les recomiendo que utilicen. Pero igual las vamos a aprender para que si algún día les mandan a editar y el editor estuvo trabajando con keyframes, sepan cómo moverlo, ¿no? Y sepan cómo trabajarlo. Por ejemplo, acá en el audio se habrán percatado que tienen una línea. En mi caso es de color blanco negro, ¿de acuerdo? De repente en su caso será color amarillo o verde, ¿no? Entonces, estas dos líneas representan al volumen, ¿no? Al volumen del audio. Por ejemplo, si yo le doy acá a subir, miren, le he dado clic a esta línea y ahí aparece un número abajo, ¿no? Está subiendo, por ejemplo, ahorita lo tengo en 5.7 decibeles, ahora lo he subido a 15 decibeles, ¿no? He subido todo el volumen al máximo, que es 15 decibeles, ¿no? A ver, vamos a escuchar. Voy a bajar acá un poco el volumen. Es decir, un poco más de 20 minutos por día. Claro, he subido y ya está reventando, ¿no? Mire, el monitor de audio acá 150 minutos está en semanales de cero. actividad. Ok. Igual, acá abajo en la música tenemos la misma línea, que también es para subir o bajar el volumen, ¿no? En este caso, miren, lo voy a bajar a menos 28. Actividad física moderada. Es decir, un poco Casi ya no se escucha la música, ¿no? Ok, control Z, simplemente presioné control Z para volver todo a cero. Normalmente cada track, cuando recién lo meten a la línea de tiempo, está en 0 decibeles. Pero Giancarlo, tú me dijiste que no debo trabajar el audio digital en 0 decibeles. ¿Y cómo es que cuando entra está en 0 decibeles? Ok, normalmente cuando el audio empieza, ya esté grabado alto o bajo, siempre va a estar en 0 decibeles. Ya sea que lo hayan grabado bajito o muy alto, siempre el primer valor que va a aparecer es 0 decibeles. Pero lo que ustedes tienen que hacer es que nunca la mezcla, que es este monitor acá de audio final, la mezcla, pase los 0 decibeles. Ustedes pueden subir un audio a 30 decibeles, ¿de acuerdo? Si está grabado muy bajo, lo pueden subir hasta 30, 40, 50, 90 decibeles, si les permite, ¿no? Pero eso no quiere decir que porque suben, por ejemplo, ¿no? a 30 decibeles acá automáticamente les va a saturar a 0. No, porque va a depender de la particularidad de ese audio, ¿no? Ese audio puede haber estado registrado muy bajo. Entonces, ahí lo que vamos a hacer, en esta forma de trabajar el sonido, lo que vamos a hacer es subir y bajar el volumen, ¿de acuerdo? Porque esta es la línea de volumen. ¿Cómo hacemos eso? Miren, automáticamente vamos a escoger esta herramienta, la herramienta pluma o la letra P, ¿de acuerdo? La letra P, nuestro cursor cambia, ¿no? Ahora es una pluma. Miren, ahí voy a colocar un keyframe. Le di un clic en ese punto y se colocó un keyframe. Y voy a ir a otro punto, un poquito más allá, ¿no? Le doy otro clic y acabo de colocar un segundo keyframe, ¿de acuerdo? Vuelvo a la herramienta de selección, ¿Por qué? Porque si no vuelvo a la herramienta de selección y sigo dando clic, ¿qué va a pasar? Voy a seguir creando más keyframes. ¿Qué son los keyframes? Son estos puntos que tienen una información. El primer punto, por ejemplo, cuando creé el keyframe, el volumen estaba en la línea 0. Y el segundo punto, cuando creé el segundo punto también, la línea seguía en 0.
¿de acuerdo? En 0 decibeles. Pero este punto me va a ayudar a, por ejemplo, a que si bajo a partir de este punto, miren, estoy bajando a menos 11, menos 16, menos 19, menos 22. ¿Ok? Este punto ha afectado toda la línea de volumen que sigue, ¿no? A la mano derecha. Y este punto, o sea, como no lo he movido, se ha mantenido ahí, se ha mantenido. O sea, lo que he hecho es un fade, ¿de acuerdo? Un fade de audio. Miren, doy clic. Recuerda, debemos realizar al menos... Ok, ¿no? Recuerda, debemos realizar... Claro. ¿Por qué viene ese bajón de audio? Porque empieza la locución, ¿no? Entonces, por eso le estoy dando un fade de audio. ¿De acuerdo? realizar al menos... Y esta es la forma que les estoy diciendo, no trabajen de esta manera. Esta es la forma en la que no deberían trabajar. Pero igual lo estamos aprendiendo. Ok. Entonces, cuando termine de locutar, ¿qué debería pasar con la música ambiental? Debería volver a subir, ¿no? Entonces acá voy a trabajar otra vez la herramienta pluma, le doy un keyframe, creo un keyframe, me voy un momento más allá, creo un segundo keyframe y lo subo. ¿A cuánto lo voy a subir? A no más de 0, pues, ¿no? A donde estaba, no más de 0. ¿De acuerdo? Ok, y ahí he creado un segundo keyframe. Ahora, vuelvo a la herramienta de selección para no crear más keyframes. Ahora, yo puedo decir, pucha, pero está subiendo, de repente está muy a la izquierda, ¿no? Puede ser un poco más a la derecha, ¿lo puedo corregir? Sí, lo puedes corregir ahí, ya está, ¿no? Ok, vamos otra vez, escuchamos todo. Recuerda, debemos realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada, es decir, un poco más de 20 minutos por día. Lograrlo es muy sencillo y sobre todo muy beneficioso para nuestra salud. Ok, pero sí se escucha bien, ¿no? O sea, está la música, entra la voz, hace el fade, ¿no? Y cuando termina la voz, vuelve a aparecer la música. ¿Por qué no deberíamos trabajar así, si se escucha bien? Imagínense que el director viene y les dice, ¿saben qué, muchachos? Tenemos que insertar una imagen, ¿no? Ya vimos cómo insertar una imagen, ¿no? Y eso va a hacer que la locución se corra un tiempo más allá. Entonces, o sea, ustedes van a insertar una imagen nueva y la locución la corren un poco más allá. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Los fades no se han movido. Los fades de los keyframes de audio. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que va a pasar? Tienen que moverlo manualmente, ¿no? Bueno, son 4, no son muchos. Sí, ya movemos y van a estar calculando, ¿no? Porque si hacen esto, están subiendo a más 8. Y tienen que fijarse que no supere, ¿no? A ver, ¿dónde está el 0? Miren cuánto tiempo me estoy demorando en mover sin tratar de mover los decibeles, ¿no? Menos 22, 0. Igual acá, a ver, acá estoy menos 22, 0, ya está. Ok, pero no me demoré mucho, Giancarlo. Sí, claro. Pero imagínense, y suele pasar, ¿de acuerdo? Que ustedes no tienen solamente una intervención, sino tienen toda una edición de esta manera. Y ustedes mueven un cachito el audio, ¿no? Mueven todo un cachito. Ya está. ¿Cuántos fades tienen que mover manualmente? Imagínense, ¿no? Se van a quedar hasta las 12, 1 corrigiendo, solo porque insertaron una imagen. Es por eso que esa forma de editar el audio yo no la recomiendo, ¿de acuerdo? Hay algunos editores que les gusta trabajar de esa manera, pero reniegan cuando les piden insertar imágenes y tienen que correr el audio. O sea, trabajan más tiempo, ¿no? Y claro, porque no es una manera práctica de trabajar el audio. No es la mejor manera. Para borrar los keyframes, simplemente selecciono el keyframe que quiero borrar y le presiono Delete, ¿de acuerdo? Presionado Delete. El volumen, igual, si por ahí se les ha movido, déjenlo en 0 nada más, calculen. Es más, ¿no? Mira, Giancarlo, ahorita mi pulso estoy tan cansado que no llego a 0. Ya, déjenlo a menos 0,5, no pasa nada. Ok, ¿cuál sería la manera correcta
o mejor dicho, la manera más práctica de editar el volumen. Miren, ustedes acá tienen el video y el audio esto está sincronizado, ¿no? El video con el audio. Para empezar lo voy a desincronizar, ¿de acuerdo? Si yo sé que la voz empieza ahí, voy a hacer un corte en el audio. Presioné la letra C, hice un corte. Y el audio termina acá, igual, ¿no? Hago un corte en el audio. No he hecho un corte en el video, solo en el audio. Física moderada. Vuelvo a la herramienta de selección. Hasta ahí no he hecho nada, simplemente he cortado esta parte. Y a esta parte donde está la voz, lo que voy a hacer es, le voy a bajar la ganancia. ¿De acuerdo? Si yo presiono la letra G o le doy clic derecho y me voy a donde dice canales, perdón, ganancia de audio, le doy clic ahí. Miren, me aparece esta ventana, ¿no? Me dice ajustar ganancia en 0 dB. No, yo voy a poner acá definir ganancia y está en 0 dB. ¿De qué ganancia me está hablando? De esta, de la música que acabo de seleccionar. ¿De acuerdo? Esto es una guía, no es una regla, no es una norma. Porque va a depender de qué tan fuerte esté el volumen de la música. Normalmente, si digamos, la música que van a utilizar, normalmente yo la bajaría entre menos 18 y menos 26, dependiendo de qué tan fuerte esté el volumen de esa canción que van a utilizar. Voy a probar ahorita con menos 20. Voy a probar. Voy a dar a aceptar. Una vez que definí menos 20, ojo, menos, no más, ¿de acuerdo? Si ustedes no ponen el símbolo menos, automáticamente va a interpretar que van a aumentar en 20 los decibeles y les va a reventar el sonido, ¿eh? Tengan cuidado. Entonces, tengo que poner, si quiero bajar el volumen, necesariamente tengo que poner menos 20. Le doy a dar a aceptar. Y miren, automáticamente la onda también se acható, ¿no? La onda del audio ya no se hace tan visible, ¿no? Bueno, no pasa nada. Ya, ok. Entonces acá yo tengo un sonido que está en 0, 20, 0. Eso es lo que ha ocurrido. Pero a este sonido tengo que crearle unos fades, porque si no se va a ir por corte y se va a ir duro, ¿no? Miren, vamos a escuchar ahí cómo se escucha sin fades. Recuerda, debemos realizar al menos 100. Prácticamente se fue la música, ¿no? ¿Cómo creo estos fades? Miren, lo pueden hacer manualmente utilizando atajos de teclados. Si lo vamos a hacer manualmente, nos vamos a la ventana de efectos, entramos ya no a efectos de audio, sino a transiciones de audio, y acá hay una única carpeta que se llama fundido cruzado, y dentro de estas tres hay, dentro de esta carpeta hay estas tres opciones, ¿no? Voy a agarrar esta opción que dice potencia constante, o en su caso debe tener alguna variación de nombre, pero en esas variaciones probablemente se mantenga esta palabra, constante, ¿no? Ok, miren, le doy un clic, arrastro al punto de corte. Al punto de corte lo suelto, igual voy a darle otro clic y lo suelto. Esa es la manera manual de cómo ponerlo, ¿ya? ¿De acuerdo? Recuerda, debemos realizar al menos... Ahí ya varió, ¿no? Ya se hizo el fade, ¿no? Recuerda, debemos realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada, es decir, un poco más de 20 minutos por día. Lograrlo es muy sencillo y sobre todo muy beneficioso para nuestra salud. Y vuelve a aparecer la música. Entonces, esto es una manera más práctica. Ahora, ¿cómo coloco los fades mucho más rápido? Ustedes seleccionan los tres con un clic afuera, ¿no? Le doy clic afuera, no suelto el clic. Ya seleccioné uno, seleccioné el otro, seleccioné el tercero. Una vez que seleccioné los tres, Control Shift D o Command Shift D. Con Control Shift D o Command Shift D, automáticamente he colocado esos fades de audio, ¿no? En cada punto de corte, inclusive.
Recuerda, debemos realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada, es decir, un poco más de 20 minutos por día. Lograrlo es muy sencillo y sobre todo muy beneficioso para nuestra salud. Estamos viendo Prometeo y nos está dando tips de salud, ¿no? En fin, nos sirve para el ejemplo. Ahora, esta es la manera más práctica porque, por ejemplo, si volvemos al ejercicio de que viene el director y nos dice, hay que insertar una imagen y tu audio se tiene que correr más allá. Ok, ¿qué tanto más allá? Más allá, listo. Ok, entonces, ¿se acuerdan de la herramienta N, ¿no? De esta herramienta editar desplazamiento, que era N. Sí la llegamos a ver la clase anterior. Miren, un corte se puede corregir. ¿Ven? ¿Cuánto me he demorado en corregir esos cortes de audio? Nada, en 2 clics, prácticamente, ¿no? Recuerda, debemos realizar al menos... Y así podría corregir mucho más rápido, ¿no? O sea, en el otro daba 4 clics y con mi pulso, ¿no? Para no subir o bajar más allá del volumen. Acá simplemente lo que he hecho es arrastrar, nada más, arrastrar. O sea, si el director agarra, no, ¿sabes qué? No, vuelve a como estaba. Como estaba me gusta. Descartemos la imagen. Ya no pasa nada. Presionas letra N y otra vez regresas. Y ya está. Y no pasó nada, ¿no? Recuerda, debemos realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física. Ok. Entonces, es mucho más práctico trabajar nivelando los sonidos, los audios, con la ganancia y con fades de audio, ¿no? Yo podría ajustar, por Física ejemplo, moderada. si considero, por ejemplo, considero que el sonido de la locución está muy alto, presiono la letra G y vengo acá donde dice definir ganancia, que está en 0, lo puedo bajar 3 decibeles, ¿no? Menos 3 y le doy a aceptar. Es decir, un poco más de 20 minutos por día. Lograrlo es muy sencillo y Y si por el contrario encuentro un sonido que está muy bajo, ¿no? A ver, por ejemplo... este sonido, ¿no? Si yo quiero darle más presencia a ese sonido del viento, simplemente entro a ganancia y le subo, a ver, a 10 decibeles. Vamos a ver qué sucede. ¿No? Está subiendo. Profe, Sí. ¿cómo activa esa ventana de ganancia? De 2 formas. ¿Ya? Está el atajo de teclado, que es la letra G. La letra G. Presionas simplemente la letra G y se te abre esa ventana. O está el clic derecho y te vas a la opción ganancia de audio, que es lo mismo, te lleva a esa ventana. Si quieres trabajar con shortcut, presionas la letra G. Si prefieres trabajarlo con la opción, ¿no? Clic derecho, ganancia de audio. Ahora, lo importante de esto es que, por ejemplo, yo acá tengo la voz de la voz varonil, acá tengo la voz de mujer, ¿no? Vacunas contra el COVID-19. El Ministerio de Salud de Nicaragua. Ya, si yo quiero subir, por ejemplo, los 2 audios al mismo tiempo o bajar el volumen de los 2 audios al mismo tiempo, miren, selecciono estos 2, presiono la letra G y automáticamente yo voy a poder, dependiendo del valor que le dé, le voy a dar a ver menos 10, voy a bajar el volumen de esos 2 al mismo tiempo. ¿Ven? Nicaragua aprobó el uso de emergencia de las vacunas semanales de actividad física. Si quiero subirlos al mismo tiempo, igual, ¿no? G, voy a subirlo a 0, voy a poner a 0. Física moderada, es decir, un poco más de 20 minutos por día. Revisamos la primera plana de CNN. ¿Ven? O sea, es mucho más sencillo, ¿no? Trabajar de esa manera. Acá les voy a poner un ejemplo. Voy a abrir un archivo. Okay. Voy a abrir el proyecto de UCIN Noticias. Vamos a ver una nota.
Parece que estaba en tema del día. No, notas nacionales. Ok, ya, miren. Por ejemplo, acá hay una nota que tiene varias locuciones, ¿no? Tiene la locución de esta persona, de ahí tiene una locución en off, ¿no? Acá otra vez locución en off, la locución de la persona, locución en off y otra vez locución de la persona, ¿no? Ok, si nos vamos acá a la ventana del mezclador de pistas de audio, miren, en el track audio 1, efectivamente está la fórmula que hemos aprendido, ¿de acuerdo? Y en el audio track 2 no hay nada, porque es la música. A la música no le voy a hacer nada más que subir y bajar el volumen. Si yo entro a ver, por ejemplo, la ganancia de esta música, mira, está a menos 22. Y si vengo a esta otra, está a menos 22. Y si veo a esta otra, está a menos 22. Ok, eso quiere decir que al momento de editar, yo empecé a poner la música y lo que hice fue agarrar, seleccionar esto, presioné la letra G y adivinen qué le puse, menos 22. Si le pongo a ver menos 12, automáticamente le subió la música a todos esos clips, ¿no? Obviamente no me conviene hacer eso, ¿por qué? Porque va a competir con la voz, ¿no? En este ámbito, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología está muy presente, ¿no? Está muy presente. Porque así como en el video también existen los planos, ¿no? Primer plano, primerísimo primer plano, plano busto, plano medio. En el sonido también existen los planos. Primer plano es la voz de las personas, ¿no? Lo que uno dice. Segundo plano puede ser el sonido ambiente o un efecto de sonido, ¿no? Como este podría estar en segundo plano, ¿no? Mientras que yo hablo, o el sonido de un metrónomo, creo que se llama. Mientras que yo hablo, ¿no? Puede estar en segundo plano. Y en un tercer plano podría estar la música, ¿no? Y en un cuarto plano el sonido ambiente. Si no estoy utilizando música y solamente estoy utilizando sonido ambiente, entonces el sonido ambiente estaría en tercer plano, ¿no? O sea, de eso se trata, de identificar bien los sonidos con respecto a los planos, ¿no? Por ejemplo, ahorita la música la he puesto en segundo plano y está compitiendo mucho con la voz. E Innovación Tecnológica, CONCITEC, publicó recientemente libros y... Claro, entonces distrae mucho. Y para que no distraiga mucho, que es lo que vamos a hacer, miren, estoy seleccionando con Shift. Presiono Shift, le di clic al primero, presiono Shift, no suelto el Shift, le di clic al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, ya estos más. Presiono la letra G y voy a presionar menos 22. Ok, vamos a escuchar otra vez. Científicas del Perú, 24 historias por descubrir. Obra escrita por la periodista Ivonne Vázquez. Miren, hay un fade de audio, ¿no? Entra un fade de audio. ¿Y cuánto está acá el volumen? A menos 6. ¿No? ¿Se acuerdan la recomendación? Menos 6. Nunca trabajen a cero. Otra vez el fade de audio y empieza el audio. Visibilizarlas y que sean también un referente, ¿no? Empieza la voz o se escucha la voz de la persona que está ante cámara, ¿no? Para las niñas. Si nos vamos al punto de corte otra vez. Como estas científicas, ¿no? Perdonen por el retraso de la máquina, ¿de acuerdo? Pero eso es algo inevitable. La obra reúne 24 relatos de investigación. Y claro, y otra vez la locución está en un volumen, la música está en otro volumen. Entonces, se entiende el criterio al momento de empezar a jugar con los niveles de la música, ¿no? En una nota. O sea, cada vez que hay, perdón, voy a cerrar este proyecto. Cada vez que hay una persona que va a hablar, obviamente su audio tiene que pasar a primer plano, ¿no? Y la música tiene que pasar a un segundo plano. Los sonidos ambientes pasarían a un tercer plano, ¿no? Pero eso también, esa distribución de los sonidos, de los planos de los sonidos, va a depender de qué cosa es lo que ustedes quieran priorizar para su lenguaje audiovisual, ¿no? Imagínense que ustedes están en un programa de cocina, ¿de acuerdo? Están editando un programa de cocina
y de repente empiezan con el sonido del cuchillo, ¿no? Es más, vamos a... esto no es un programa de cocina, pero sí me sirve para explicarles. Vamos a ver, ¿ustedes han visto la película Ciudad de Dios? Chicos. No, profesor. No la he visto, pero la he escuchado por ahí. A ver, déjenme ubicarla. Déjenme ubicar el tráiler. A ver, vamos a ver si este es el tráiler. Creo que sí. Ya, a ver, les voy a compartir. ¿Dónde estás? ¿Todos están viendo YouTube? ¿Sí? Sí, ¿Ya ve YouTube? sí. Ah, está la película entera en YouTube. Ahí pensé que había cogido el tráiler. Nos vamos a ganar con los primeros segundos de esta película. Y van a ver cómo empieza, en qué plano está el sonido con el que empieza la película, ¿de acuerdo? Y con esto acabamos. Wow, no me acordaba que había tantos créditos al inicio. Hay sonidos de cuchillo, ¿no? Ok, o sea, el video está subido en una muy mala calidad, ¿de acuerdo? A ver, vamos a buscarla. A ver, Ciudad de Dios. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Ojalá que este tenga un mejor sonido. Pero este es un tráiler que él ha personalizado, creo. No es el tráiler. No, es un tráiler. No es el oficial. Ah, qué pena. No, bueno. Qué pena. A ver, si buscamos busquen la película Ciudad de Dios, que empieza pues con estos sonidos del cuchillo, pero claro, acá como está subido en una baja calidad, los sonidos del cuchillo no se aprecian como realmente son, ¿no? Que están en primer plano los sonidos. Y la música está en un segundo plano. O sea, acá lo que son más fuertes son los sonidos que están preparando para matar al pollo. Claro, como la calidad está mal subida, no se aprecian esos sonidos. Pero bueno, en todo caso, busquen Ciudad de Dios y se van a dar cuenta que los sonidos están en primer plano y la música está en un segundo plano. Y eso es adrede. ¿Por qué? Porque te están introduciendo a una realidad que era, en este caso, la realidad de las favelas en Brasil en esa época, ¿no? Busquen esta película, es buenísima. Dicho sea de paso, el director de fotografía vino acá al Perú, estuvo dando una exposición, no solamente hablando de esta película, era el mismo director de fotografía de Paciente Inglés, de esta y de Ceguera, que era otra película muy buena también. Por ahí ya tienen, en YouTube está, si es que la quieren ver en esa calidad, que yo les recomiendo que la busquen en mejor calidad, es muy buena esa película. Y ahí van a percibir estos sonidos con mejor calidad también, porque acá lo han subido, pero ven ese raspado de cuchillo en la piedra, está en primer plano y la música está abajo. Entonces, no siempre la música va a estar por encima de los sonidos ambientes, no siempre, ¿de acuerdo? Eso va a depender de qué es lo que ustedes quieran crear cuando estén editando. En algunos casos,
los sonidos estarán inclusive en primer plano, ¿no? Por encima de la voz, en algunos casos, y en algunos casos no. Eso ya Ah, profe, Sí, disculpe, pero tengo una clase en unos minutos, así que tengo que ir retirando. está bien, Diego. Ya vamos a acabar porque son las 4:55. Este, entonces, como les digo, ¿alguien por ahí ha hecho el ejercicio de cortes que dejamos la clase antepasada? ¿Por ahí hay algún valiente que diga, sí, yo lo hice, para ver algo? Bueno, en todo caso, les recomiendo que, miren, poco a poco, clase a clase, estamos aprendiendo algo nuevo del programa. No solamente las herramientas, sino también los criterios para utilizar esas herramientas, ¿de acuerdo? Que a mi percepción eso es lo más importante. Conocer la herramienta está bien, sabes cómo utilizarla, pero sabes cómo debes utilizarla, eso es mejor. Cómo debo utilizar tal herramienta, por qué debo utilizarla de esta forma y por qué no de esta otra forma. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente se queden en cómo hacíamos para subir el volumen, cómo hacíamos para bajar el volumen, no se queden en eso, sino utilicen más el criterio, ¿no? Utilicen, ok, ¿por qué debo subir acá el volumen? ¿Por qué debo bajar acá el volumen? ¿Por qué acá por qué tengo que eliminar el ruido de los audios? ¿Por qué tengo que darle más cuerpo al sonido de la voz? ¿Me entienden? ¿O por qué debo poner en primer plano algún sonido ambiental? ¿O por qué debo pasar a un segundo plano la música? ¿O a un primer plano la música? ¿No? Eso es lo más importante. No solamente es conocer la herramienta. ¿De acuerdo? No nos va a alcanzar el tiempo para ver titulación, así que la siguiente clase vamos a ver titulación. Hay dos formas de hacer títulos en Premiere. Dicho sea de paso, una de ellas va a morir y solamente nos vamos a quedar con una forma, así que igual vamos a aprender las dos, ¿no? Y nada, nos vemos la siguiente clase. Traten de hacer los ejercicios, sobre todo porque va a haber un trabajo que les voy a dejar y en ese trabajo van a aplicar todo lo que hemos venido aprendiendo. Cortar, desde crear el proyecto hasta niveles de audio, ¿no? Algunos efectos que vamos a ver de video también, ¿no? Cámaras lentas, cámaras rápidas, o sea, todo lo que lo que estamos aprendiendo clase a clase, lo van a aplicar en ese proyecto. Entonces, si ustedes empiezan desde cero y recién en ese momento, ¿cómo se hacía cámara rápida? ¿Cómo se hacía cámara lenta? O sea, se les va a hacer un mundo. Pero si todas las clases practican lo que hemos hecho, se les va a hacer mucho más sencillo, ¿no? Listo, chicos. Eso ha sido todo por el taller del día de hoy y nada, que tengan una buena semana.